Buen día, profe. Este video yo lo tenía pendiente, ya que pues en este video debíamos decir por qué escogimos esta obra y hacer un análisis del contexto de esta obra y pues del personaje o los personajes principales de esta obra. La obra que yo escogí se llama Mars contraataca, de Carlos María Alsina, de Argentina. Antes de profundizar más en otros temas, en este personaje, aquí en esta obra, es un solo personaje, es decir, el protagonista es Mars. Y en este protagonista yo logro identificar las emociones, que son miedo y rabia. El miedo lo logro identificar porque, bueno, es muy evidente al momento de interpretar este personaje. Uno se da cuenta que siente mucho miedo por lo que él está en un campo de batalla. Sí, entonces, bueno, él tiene mucho miedo de que lo encuentren y lo puedan matar. Entonces ahí se evidencia bastante esa emoción. La rabia, esta en particularmente él la canaliza a través del sarcasmo, ya que durante todo su diálogo o durante el desarrollo de la trama de esta obra, él se expresa de manera muy sarcástica hacia ciertas ideas o ciertos pensamientos de él y de otras personas. En cuanto a las sensaciones, identificó una sensación de inseguridad por parte del personaje, ya que, bueno, está en un campo de batalla, entonces el solo hecho o solo la posibilidad de pensar que puede ser encontrado y puede ser asesinado le causa esta sensación de inseguridad todo el tiempo. Identificó otra sensación, que es la impotencia, por el hecho de que a medida que se va desarrollando la trama se logra ver una sensación de impotencia de parte del personaje, de que cómo hay personas que toman sus ideas y se apropian de ellas y las acuñan a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que él había expresado mediante sus ideas. Entonces eso a él le da impotencia de que por qué ocurre esto, y pues él no puede hacer gran cosa para que esto sea evitado. En cuanto a los sentimientos, logro identificar el sentimiento de soledad, ya que en muchas ocasiones lo vamos a ver a él con un diario, que es donde él anota todo. Y bueno, interpretando un poco la dinámica de este personaje, las personas que suelen tener diarios o cuadernos o libretas donde escriben sus ideas, pensamientos, por lo general son personas que se sienten muy solas, o también puede ser aquellas personas que tienen algún objeto con el cual logran establecer algún tipo de comunicación. Son personas que por lo general se sienten solas. Otra de las cuestiones por las cuales identifico la soledad, el sentimiento de soledad, es por lo que él en muchas ocasiones, o en un par de ocasiones si no estoy mal, él busca comprobar si existe alguna otra persona más aparte de él. También se identifica un sentimiento de frustración por lo que esta frustración vendría siendo una transformación, o vendría siendo un resultado más bien de la sensación de impotencia. Se transforma en un sentimiento de frustración, por lo que había dicho anteriormente, de que hay personas que cogen sus ideas o cogieron sus ideas según él para acuñarlas a otra cosa que no tenían nada que ver con lo que él había expresado en tiempos anteriores. Entonces se convierte eso en un sentimiento de frustración, porque él no puede hacer nada o no puede hacer mucho para que eso no ocurra. En cuanto a los conflictos, identifico que este personaje no cuenta con un conflicto interno, ya que él sabe quién es y qué es lo que quiere. En algunas partes de la trama podemos identificar eso, que él tiene claro quién es y qué es lo que quiere, o expresa sus ideas de forma segura, sin ningún tipo de dualidad, por decirlo de alguna forma. En cuanto al conflicto externo, considero que sí existe un conflicto evidente, más puntualmente con los burócratas y los dogmáticos, así los llama él, que son estas personas que cogieron sus ideas, las desvirtuaron, se apropiaron de ellas para poder llegar al poder. Entonces eso en cuanto a los conflictos de mi personaje.
El objetivo del personaje, identifico que él tiene como objetivo demostrar que mucho de lo que creemos como realidad realmente es relativo, si lo miramos desde otro punto de vista, y que el camino para llegar a percibir la realidad tal y como es, debemos dejar a un lado los pensamientos duales, es decir, esta persona es mejor que esta, o aquel está más arriba que el otro. Entonces, si dejamos de pensar de esa forma, según mi personaje, podremos percibir la realidad tal y como se nos presenta. Bueno, esta idea que acabo de expresar es una idea que tiene el personaje, y bueno, él la expresa muy a su manera, burlándose de cómo existen personas que creían ciegamente en lo que él pensaba. Entonces ahí es donde él se vuelve un poco sarcástico, diciendo que no es posible que existan personas que crean ciegamente en lo que yo digo, cuando lo que yo digo no es una verdad absoluta. Y bueno, él también, pues acá trata de, bueno, a medida que va expresando su objetivo, o si vamos identificando más bien su objetivo, él se burla un poco de cómo personas lo convierten a él en un tipo de movimiento o de teoría, que es a lo que él llama marxismo, que él expresa directamente que eso que construyeron las personas, que se llama marxismo, no tiene nada que ver con él, que no se considera ningún marxista. En cuanto al estatus, bueno, identifico que mi personaje empieza con un estatus bajo, ya que entra en escena de manera muy temerosa y muy vacilante, casi que no se quiere dejar ver, para luego su estatus cambia de alto a bajo. O sea, no hay una transición como que de estatus medio a alto, no. Enseguida de estatus bajo pasa a un estatus alto, cuando se da cuenta, en la escena, cuando se da cuenta del público, toma un estatus alto y casi no, se apropia del espacio escénico y lo hace suyo, y empieza a expresar sus ideas, pensamientos y acciones de forma muy directa y concreta. Por último, quisiera expresar por qué he escogido esta obra. Y bueno, he escogido esta obra porque, bueno, me atrapó la forma en que el dramaturgo o el autor de esta obra hace una crítica al marxismo, en cuanto a que ellos tomaron ideas de Marx para disfrazar su hambre de poder y las ganas de tumbar el capitalismo. Ese es como el contexto un poco de la obra. También está en ese contexto de el socialismo, y el socialismo tratando de tumbar el capitalismo, y el capitalismo generando explotación laboral y toda esta dinámica del consumismo. Bueno, continuando con la idea de cómo estos marxistas tomaron las ideas de Marx para atacar al capitalismo directamente y tratar de tumbarlo. Y además de todo esto, considero que esta obra genera una reflexión sobre cómo, en contextos sociales y políticos como el de esta obra, el problema a veces no es tanto el sistema, si capitalista, socialista o cualquier otro tipo de sistema, sino que el problema más bien vendría siendo el hambre de poder que tenemos nosotros los seres humanos, el hambre de dominar que tenemos nosotros los seres humanos. Eso vendría siendo el problema y la causa de muchas enfermedades sociales que nosotros tenemos. Y bueno, he escogido esta escena porque siento que en esencia es donde más se muestra el personaje, de quién es, de cómo es su mundo interno y cómo es la relación con el mundo externo. Por ejemplo, él acá expresa sus ideas más fuertes y su percepción de la realidad. O sea, en esta primera parte, porque la escena que yo escogí es la primera escena, y en esta parte yo considero que él es donde más se identifica su mundo interno, o sea, es decir, cómo él piensa y qué piensa de las demás, o sea, del contexto que lo rodea y cómo él se relaciona con él. Entonces, bueno, esta es la obra que he escogido. También leí otras obras como Jacinto y Nicolasa, otra obra también que se llama Desmontando a Shakespeare, y
Juan Viroleto. También las leí, pero bueno, no me atraparon mucho, no me atraparon tanto como esta de Carlos Marx. Entonces, bueno, esa es la obra que escogí y este es el análisis sobre el personaje, la obra y el por qué escogí esta obra.